Facu. Ya a la 1 del mediodía. Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bien, preocupado por esto que mostraba recién Adrián, porque 15 millones de vacunas inutilizadas. Sí, Una lástima, lo mismo, desperdicio digamos que absoluto. a Estados Unidos le sobran vacunas. Le sobran. No, Y no en la nosotros- disponibilidad hoy, pero la Sí. cantidad que van a producir este año le va a ¿Habrá sobrar. reunión o no habrá reunión de vuelta de Kicillof, Larreta, Alberto Fernández? Yo la información que manejo es que por ahora está muy verde el tema. Bueno, vamos a tratar de contar ahí con Damián Glanz qué está pasando en este momento y qué están discutiendo, porque hay límites muy grandes para aplicar nuevas medidas, pero Sí. están discutiendo, bueno, a partir de la semana que viene, qué medidas tomar, porque la progresión y el aumento de casos es muy impresionante. Lo han reconocido, Sí. están impactados incluso tanto el gobierno nacional en la provincia y en la ciudad. Es que hay hay mucha diferencia entre el criterio de la ciudad de Buenos Aires en qué restringir y el de la provincia. Claro. Que esta historia, les quiero decir, y ustedes lo saben, ya la vivimos Seguro. el año pasado, así que reeditar estas reuniones para ver si se ponen de acuerdo de cara Sí. a lo que va a dejar la Semana Santa en cantidad de contagios. Seguro. Bueno, Maxi, nos quedamos viéndote Estamos como cada viéndote. mediodía. Mañana a las 10 de la mañana, último día de la semana, viernes. Sí, viernes, feriado, santo, todo. Vamos a estar aquí en vivo, Atención, que los esperamos a las 10 de la mañana. Se quedan con Maxi. Chau. Chau. Gracias, Mariana, gracias, Facu. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un rato vamos a hablar tenemos mucha información, como siempre, del tema económico. Vamos a contar todos los aumentos que se vienen de precios y tarifas en abril, el mes que empieza hoy. También qué pasa con las ventas de 0 kilómetros, que se están recuperando respecto al derrumbe, al apagón del año pasado. Y si conviene en este momento comprar o no un auto y para quién. Y también qué está pasando con los dólares alternativos y si hay otras formas de comprar dólares que no sea el dólar ahorro o el dólar blue, el dólar de la calle. Y vamos a contar también los datos de pobreza. Atención que voy a contar, como siempre hacemos, analizar con más detenimiento el salto muy grande que ha tenido en el último año la pobreza y cómo viene en los últimos 4 años escalando la pobreza. Vamos a dar el contexto y después cada uno hará su interpretación política, pero vamos a contar los datos, la verdad de los datos de la pobreza. Un salto muy grande, pero que además muestra una preocupación mucho mayor de la que se puede ver solamente en el simple número, ¿no? Sino que hay una situación dramática desde el punto de vista de la pobreza en el país. Y voy a hacer un comentario respecto a lo que es crisis económica, lo que es pandemia, cuarentena y lo que es responsabilidad política de este gobierno, del anterior. Pero vamos a arrancar con estos números porque estalló la segunda ola y la pregunta que todos se hacen es ¿y ahora cómo seguimos? Esto a cuenta de que hay una discusión abierta y que está mostrando algunas primeras señales de desconcierto entre el presidente Alberto Fernández, ahora va a contar Glanz, hubo comunicaciones ayer con Larreta y con Kicillof, porque el epicentro hoy del estallido de los casos de COVID ya está totalmente confirmado, no solamente la segunda ola, sino es impactante la escalada de casos que está habiendo y el salto también en la positividad y demás. Y está esto reflejándose en algunas declaraciones de los propios funcionarios que dicen no podíamos creer que fuera tan rápido, aunque era esperable porque estaba ocurriendo en Brasil, en todos los países de la región, en Chile, en Uruguay y en Paraguay. ¿Por qué no iba a ocurrir en la Argentina? Ahora, ante esta situación hay mucho desconcierto porque al mismo tiempo se está iniciando hoy una Semana Santa, ahora vamos a ir con los móviles, donde hay un gran movimiento de personas a través de micros, de autos, la costa atlántica. Es decir, el fin de semana turístico va a ser un fin de semana con un gran movimiento de personas, más de 1 millón de personas, y no hay restricciones a esa movilidad, ahora van a ver. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder a partir del martes próximo, cuando empiece de alguna manera a verse reflejado no solamente la progresión de lo que hoy está ocurriendo, sino, los datos más en concreto hacia adelante que puedan ocurrir de los contagios también de estos días. Y mientras tanto, Alberto Fernández, Kicillof y Larreta tienen en claro cuál es hoy la restricción principal que tiene la política, que es no solamente el año electoral, sino también el descontento muy grande que hay en la parte mayoritaria de la sociedad respecto a restricciones adicionales que se puedan aplicar a la circulación o aislamientos como se hizo el año pasado.
además del contexto que nosotros venimos comentando todos los días de lo que está ocurriendo con la situación económica, que está en un muy frágil equilibrio, entre comillas, y que hoy no hay margen para cerrar sectores económicos completos, como se hizo el año pasado, y ampliar la asistencia estatal, porque eso significaría, además del problema que tenemos la pandemia, el riesgo de la catástrofe sanitaria, significaría además una crisis adicional a la recesión que está atravesando la Argentina, es decir, significaría una crisis cambiaria, significaría un problema mayor e inflacionaria fundamentalmente en medio de la pandemia. Entonces, ante esto, la pregunta clave, fundamental es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y me parece que lo que hay que hacer urgente es, además de que estos tres dirigentes políticos, el presidente, Larreta, Kicillof, primero se pongan de acuerdo, porque el epicentro de los casos hoy, van a ver los números, son verdaderamente impactantes. Estalló el número de contagios en el área metropolitana, en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Hoy el Gran Buenos Aires tiene un crecimiento de casos en zona sur del Gran Buenos Aires, en zona norte del Gran Buenos Aires, del 70% respecto a la semana pasada. Es decir, en la última semana hubo 70% más casos que la semana anterior. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene un crecimiento de 50% de casos. Los funcionarios están muy, pero muy sorprendidos y preocupados. Nunca se ha visto una curva tan vertical, es decir, un crecimiento tan acelerado de casos, ni siquiera en la primera ola. Si este ritmo continúa, en 10 días vamos a estar superando los casos que tuvimos en el área metropolitana en el peor momento, en agosto del año pasado, cuando se aplicaba la cuarentena, los cierres, cuando había otro margen político para aplicar medidas de restricción. Entonces es una situación muy, pero muy delicada, muy, pero muy delicada. Y lo peor que puede hacerse es, bueno, esconderse y después vemos qué hacemos. Ahora va a contar Glantz qué pasa con la reunión que tenían prevista para hoy, más allá de que ayer hablaron telefónicamente Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, y qué medidas adicionales pueden tomar. Les adelanto que algunas de las medidas que se están viendo son medidas que de todas maneras son muy suaves en términos de tratar de frenar los contagios. Obviamente el año pasado con una progresión mucho menor de casos, se fue a una cuarentena muchísimo más dura de cualquier cosa que se está pensando ahora en tomar, pero claramente esto tiene que ver con las restricciones de la realidad, la restricción política, la restricción social. Los números de pobreza hoy están en los números de las peores crisis de la Argentina, equiparables a la crisis del 2002 o a las de la hiperinflación del 89-90. Entonces, obviamente hay una situación muy, muy delicada, porque frente a la segunda ola que se nos viene encima, que ya está ocurriendo, no hay mucho margen ni político ni social y tampoco hay resto en el Estado para decir, bueno, te cierro estos sectores que pueden generar aglomeración de gente y los compenso totalmente desde el Estado, porque el Estado no tiene hoy posibilidad, está en medio de un ajuste fiscal y no tiene posibilidad de cambiar eso. Digamos, lo ha dicho Martín Guzmán con toda la letra, está arrinconado. Si emite ahí para aumentar el gasto COVID y cierra y se le cae la recaudación, acá vamos a un escenario donde se vuelven a disparar los dólares, se vuelve a disparar la inflación. Es un escenario muy, muy complejo. Vamos a ver los datos porque, insisto, yo he visto algunas declaraciones de Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, otros comentarios de funcionarios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires que realmente están muy sorprendidos por la progresión de los datos, de la velocidad con que están ocurriendo los contagios. Y la verdad que no habría que sorprenderse tanto. Ahora vamos a hablar con una experta sobre el tema y preguntarle si esto tiene que ver también con las nuevas variantes, que más allá de la circulación, que obviamente hoy se está en el 90-95% de la circulación, la movilidad implica que aumenten los contagios. Bueno, si también tiene que ver con las nuevas cepas o está ocurriendo algo que es un cambio estructural en la forma de contagios que acelera toda la segunda ola. Y vamos a ver qué pasa con la vacunación, que es hoy la única estrategia posible que tiene el gobierno. Es decir, una carrera contrarreloj, ver si en abril se puede llegar
a vacunar de una manera muy acelerada al grupo de mayor riesgo, los mayores de 60 años, para que esto que estamos viendo ahora en 2 semanas no signifique, o en 20 días no signifique un desborde total del sistema de salud, que ya empieza nuevamente a tensionarse en algunos lugares, pero que por ahora está todavía lejos de lo que fue el peor momento de la primera ola. Fíjense los casos, ¿no? Yo siempre muestro, lo reitero rápidamente, la primera ola, 15.000 casos diarios, promedio en la semana del peor momento de la primera ola, con algunos picos de 18.300 casos en un día, pero el promedio diario de 7 o de 14 días llegó a 15.000 casos total país. Bajó a menos de 5.000 casos, el rebrote de fin de año, promedio diario 11.000, 12.000 casos. Bajó en el verano a menos de 5.000 casos, de nuevo 5.000, 6.000 casos. Y esta es la suba, que venía siendo una suba progresiva que se veía, pero que se disparó en las últimas 2 semanas. Y la última semana, la Argentina está arriba de los 11.200 casos promedio diario, con algunos días que venimos viendo en los últimos 3 días, que son, bien medido, 12.000 casos diarios lunes y martes, y en el día de ayer, 16.000 casos diarios. Es decir, la curva ya así. Es decir, la curva se hace directamente vertical. No tiene casi pendiente, está casi, es una curva que va casi a 90 grados. Es decir, hay un crecimiento explosivo de los casos. Insisto, la tendencia ya semanal era muy preocupante. En la última semana están creciendo 50% los casos en la ciudad de Buenos Aires y más de 70% los casos en algunas áreas del conurbano, del Gran Buenos Aires, pero los últimos 3 días la curva es exponencial. Ya era exponencial, perdón. En la última semana es explosivo, digamos. Hay que tratar de ver qué está pasando acá. Y sobre todo, el último día es una señal de alerta también muy grande. Y esto se está focalizando por ahora, principalmente, está extendido en todo el país, hay aumento de casos importante en todo el país y también en las 4 provincias grandes, pero fundamentalmente esto es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires la mayor preocupación. Ayer, Ciudad de Buenos Aires, 1.700 casos, el pico de promedio diario en una semana, en la primera ola habían sido 1.500 casos, es el segundo día que se está arriba de los 1.700 casos diarios en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires 8.000 casos, pero vamos rápidamente con las curvas para ver efectivamente lo que está ocurriendo. Fíjense, esto es Ciudad de Buenos Aires, el pico les había dicho 1.560 casos en alguna semana en la primera ola, después bajó a menos de 400 casos, después subió de nuevo a un promedio semanal diario de algunas semanas a 1.300, 1.400 casos, con algún pico de 1.500 en el rebrote de fin de año. Bajó nuevamente, pero no bajó tanto, bajó en el verano a 800 casos, algunos días un poquito menos, otros días un poquito más. Y lo que estamos viendo, fíjense, en la última semana es este salto muy, pero muy grande, que marca que ahora ya estamos en la última semana en un promedio diario en la Ciudad de Buenos Aires de 1.450 casos. Promedio diario. Pero hemos tenido los picos de 2.000 casos el otro día, que contabilizaba un poco más de horas, y en el día de ayer arriba de los 1.700 casos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, un salto muy, muy grande, con un crecimiento verdaderamente exponencial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, también hay un crecimiento muy grande. Es la primera ola, hubo picos de 7.000 casos, 7.500 casos diarios, bajó a 2.000 casos, el rebrote de fin de año subió a 5.500 casos diarios, bajó en el verano a alrededor de 3.000 casos diarios, entre 3.000 y 4.000 casos diarios en la provincia de Buenos Aires, y esto es lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas, con una aceleración muy grande en la última semana y en los últimos 3 días. La provincia de Buenos Aires ya está en los 5.400 casos diarios promedio última semana, que es más que lo que fue el rebrote de fin de año y va en camino a la primera ola. Y lo que vimos en los últimos días, bueno, ayer hubo 8.000 casos. Es decir, ayer hubo en la provincia de Buenos Aires
más de lo que hubo en el promedio diario de la primera ola en el peor momento en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, que marca un aumento de 64% de casos en la última semana, pero muy concentrado en el área en el conurbano, porque en el interior del país, por suerte, la cosa, en el interior de la provincia de Buenos Aires, vamos rápidamente, por suerte la cosa viene más lenta, es decir, el crecimiento viene siendo mucho más lento de los casos, pero hay un crecimiento explosivo en el conurbano, en el Gran Buenos Aires. La curva roja es área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Fíjense, el pico había sido 6.200 casos promedio diario por semana en la primera ola, bajó a menos de 1.000, subió a 4.300 a fin de año y hoy estamos superando el rebrote de fin de año y es equiparable sumando a lo de la primera ola. Y hoy hay más casos en el área metropolitana que en el resto del país. En el resto del país también se da la primera ola, la bajada, el rebrote de fin de año, la bajada y esta subida, pero es menos empinada que en el área metropolitana. Por eso hoy más del 60% de los casos que están ocurriendo en todo el país, más del 60% de los 16.000 casos de ayer está en Ciudad y Gran Buenos Aires. Y lo que podemos ver, vamos rápidamente, así podemos... Bueno, esto es lo que les decía, están creciendo 48% los casos en Ciudad de Buenos Aires, pero miren en algunos distritos, estos son crecimiento y casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esto está un poquito aplanado porque les decía, el crecimiento es más explosivo la última semana, pero ya esto es últimas 2 semanas respecto a las 2 semanas anteriores. Tenés 50% de casos de crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires, 70% en el sur del Gran Buenos Aires, 72% en la zona norte del Gran Buenos Aires, 72% en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, y lo que no está generando tanto aumento en el total de provincia de Buenos Aires es que en el interior de la provincia de Buenos Aires está creciendo mucho menos. Está creciendo, ¿cómo dice este porcentaje que no llego a ver? 13%. Es decir, está creciendo mucho menos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero el área metropolitana, últimas 2 semanas, está creciendo 60% los casos respecto a las 2 semanas previas. Y lo que uno puede ver con todo esto, avancemos por favor, porque si no nos quedamos, es que también hay un problema en el resto del país, con crecimientos también muy importantes, 30% de crecimiento de casos en la última semana en Santa Fe, pero todavía Santa Fe, fíjense la curva, la bajada al fin de año, la bajada está todavía en 600 casos cuando llegó a estar en la primera ola en más de 2.500 casos. Es decir, también hay un crecimiento, pero tiene más margen Santa Fe. Está pasando lo mismo con otra de las provincias grandes como Córdoba, que está la bajada, la subida. Y la última subida está creciendo al 37% los casos en Córdoba última semana, pero están en los 890 casos cuando en el pico estuvieron arriba de los 2.500 casos. Es decir, también tiene margen, no es de la magnitud de lo que está ocurriendo en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Bueno, ante este escenario, lo mismo en Mendoza, bueno, la subida, fíjense, están creciendo 70%, subieron la última semana los casos en Mendoza, pero son muy pocos casos, más allá del pico que hubo ayer de más de 500 casos, están en 300 casos diarios, cuando en el pico el año pasado llegaron a estar arriba de los 1.100 casos. Entonces, claramente hay una segunda ola que viene con todo y que está golpeando en toda su dimensión en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana. Ante ese escenario, completamos el análisis con lo que es la comparación de esta segunda ola con la primera ola. Vos tenés datos para agregar a esto, Damián, y vamos a analizar cuáles son las medidas que están discutiendo, porque obviamente no se ponen de acuerdo, y la verdad que mejor que se pongan de acuerdo y que salgan a anunciar algo antes, algo que pueda ser aplicable, factible, no algo que se anuncie para que después no se aplique, porque eso es peor que no anunciar nada, entre Alberto Fernández, Larreta y Kicillof. Exactamente, Maxi. Mira, veamos el pico de ayer con el que había sido a nivel nacional el pico máximo de la pandemia el 20 de octubre del año pasado. En ese momento, de hecho... Vení acá, Damián, así lo vemos acá. Contámelo acá. Sí. Vas a comparar entonces... El 20 de octubre, que fue el pico del año pasado, pico nacional, con los datos de ayer que nos sorprendieron a todos. Sí. Este dato de los 16.000 que fueron, digamos, cuando uno ajusta, vos habías dicho 18.000,
pero cuando después uno ajusta en función de cuándo tuvieron los síntomas, este había sido el del informe, 16.337 casos. En ese momento la pandemia se había pasado a las provincias. Habíamos tenido casi 5.000 en la provincia de Buenos Aires, 6.663 en la ciudad de Buenos Aires, y hoy tenemos estos datos. Por encima de los 8.000 en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero discúlpame, este es, porque el de ayer fue el dato más alto en 5 meses, claro, respecto a octubre. Pero en agosto, cuando fue el pico de la pandemia en el área metropolitana... Claro, obviamente que este dato era... Claro, es donde dato era más llegamos a elevado. tener, yo decía, los 18.000 casos, incluso hubo un día de 19.000 casos, pero obviamente, fundamentalmente, en estos 2 distritos. Después... Porque de hecho lo interesante, Maxi, es que acá había empezado a bajar. Ya había bajado fuertemente, claro, ya había bajado fuertemente en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, y estaba en el apogeo en el interior del país, lo cual te había llevado en octubre a este otro pico. Exactamente. Pero ojo que esta más no de es la mitad de los casos eran esta no es el peor momento de la primera ola. El peor momento de la primera ola en los datos... Para el área metropolitana. Claro, lo vimos en agosto, claro, en el área metropolitana, que era donde estaban concentradas el grueso de las medidas de la cuarentena dura de abril y mayo. Exactamente, por eso es interesante ver que son momentos muy distintos. Cuando tenías el pico a nivel nacional y ahora que estamos ascendiendo. El otro había sido lo máximo, de ahí fue todo para abajo. Pasemos a la siguiente, porque es para empezar a ver, por ejemplo, en ese momento teníamos la cantidad de estos son los fallecidos, que ese día había sido el máximo, 384, ayer tuvimos 124. Claro, pero perdón, estos fallecidos que tenías en octubre eran los fallecidos del pico de casos de fines de agosto. Es decir, estos eran el pico que te empezaron a llegar de golpe, 300, 400 fallecidos diarios. Eran por la explosión de casos en el área metropolitana de la primera ola de fines de agosto. Obviamente, lo que vemos hoy de fallecidos, lamentablemente... No refleja el pico de contagios. No reflejan estos contagios que están ocurriendo, que estoy contando en las últimas 2 semanas. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con cuando teníamos mucho menos casos a fines de febrero. No, estamos en un valle. A fines de febrero, exactamente. Entonces, en fallecidos, hoy no hay que mirar el número de fallecidos, aunque obviamente es el número más impactante de todos y el más preocupante y es el que hay que tratar de minimizar con la vacunación a full. Pero bueno, hoy el dato que hay que ver es el dato de los contagios, que es lo que te está anticipando. Esta película ya la vimos, aparte todos tenemos el diario del lunes. Primero tenemos el diario del lunes de lo que pasó en Europa, después lo de Estados Unidos, después lo que está pasando en todos los países de la región, es decir, sabemos todo con anticipación. Y tenemos el diario del lunes de lo que va a pasar con este número de contagios en términos de terapias intensivas y fallecidos si no se avanza muy aceleradamente con la vacunación en el próximo mes. Pasemos al otro dato que tiene que ver con los testeos y la positividad. Y que de hecho el dato positivo de ahora es que se está testeando un 50% más que en el pico nacional de octubre pasado, que había 37.000 test que se habían hecho ese día con un 44% de positividad, o sea, la cantidad de positivos sobre el total que se habían hecho. Y ayer fueron 56.334 menos positividad, 29%, porque se está testeando más. El tema es que de vuelta, estamos ascendiendo en la curva de los contagios, no estamos en el pico máximo, estamos empezando a escalar nuevamente. No, y además esta positividad, estuviste aumentando las 2 últimas semanas, estuviste aumentando los testeos. Hace 20 días tenías una positividad total país 17%. Claro. Aumentaste fuertemente los testeos. Si la cosa estuviera más o menos tranquila, la positividad tiene que bajar. Sí, por debajo de 10% debería estar con los datos. Y en realidad anteriores. Subiste fuertemente los testeos y la positividad te subió más de 10, 12 puntos. Es decir, estás en un problema muy, muy grande. Y ahora el último dato, que seguramente es el más preocupante porque tiene que ver con el riesgo de vida. En este momento hay 3.638 personas internadas en terapia intensiva. En el momento máximo de la pandemia llegó a haber 4.451. En ese momento el nivel de ocupación de camas a nivel nacional, camas de terapia intensiva, era de 64%. Hoy es bajo, casi el 50, 56%. El problema es este, Maxi. En el área metropolitana nos estamos acercando a ese pico de ocupación del 64,3%. En ese momento de pico de contagios. Sí, igualmente en el área metropolitana, por lo que venimos diciendo, creo que hacia agosto, septiembre, era más alto. Más elevado que este 64. En algún momento se llegó a cerca del 70%. Del 70%. El tema, Maxi, que vos decías, estamos recién empezando la ola de contagios. Por lo tanto, este es el dato que hay que empezar a prestarle atención, porque, de hecho, en algunas instituciones privadas de la Ciudad de Buenos Aires ya está cercano al 80%. Bueno, ahora contás el tema de cómo viene la vacunación y las medidas que se están evaluando. Tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Hefner.
Ahora vamos a hablar con el doctor Heppner. Tenemos un móvil en la terminal de Lepiane, porque le decimos que en el contexto de lo que está ocurriendo, de esta fuerte... son las paradojas de la Argentina, pero bueno, es la Argentina. ¿Qué quieren? Algunos me decían que yo cuando analizo por qué digo que no se puede cerrar y demás, no estoy haciendo un juicio de valor si se debe o no se debe cerrar en términos epidemiológicos. Estoy analizando por qué Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, más allá de los juicios de valor que tengan, silbando bajito dijeron no va a haber restricciones en la Semana Santa. Estoy analizando la realidad. Después cada uno tendrá su visión de lo que hay que hacer. Y yo en general con este tema de los contagios consulto a los expertos, a ver cómo dicen, bueno, cómo se puede frenar la ola de contagio. Ahora, yo estoy analizando por qué, más allá del análisis obvio, es año electoral, nadie quiere ver las encuestas y antes los aplaudían porque hacían la cuarentena dura en abril y cuando vieron el derrumbe de la imagen presidencial, nadie quiere hoy anunciar ninguna medida de restricción porque, y tampoco los intendentes y los gobernadores, porque les queman el efecto Formosa, lo que pasó en Formosa hace poco. Pero lo que estoy analizando es el contexto, no solamente lo más obvio, el año electoral, no quieren enemistarse con la gente y demás, sino el contexto económico de lo que está sucediendo en los sectores más golpeados por la crisis, que están todavía 40% abajo en el nivel de actividad prepandemia, y además en la macro. Ahora, eso no significa que yo haga un juicio de valor. Ahora, ante eso, uno dice, bueno, ¿cómo se da la paradoja de que estás con estos números de contagio? Y ahora lo vamos a ver, hay un boom de salida de turistas en la Semana Santa. Con lo cual no es muy difícil, hay que sumar 1 más 1 para darse cuenta, porque tenemos el diario del lunes ahí, que la semana próxima en términos de contagio, o dentro de 10 días, va a ser peor que esto, ¿no? No es que va a ser menos contagios que esto. Bueno, es lo que pasa en la Argentina. Y todos dicen, ¿y por qué Argentina no puede hacer lo que hacen en Europa, de las restricciones, cerraron de nuevo todos los restaurantes? Y porque no es Europa. Porque no tienen ni la capacidad, ni el respeto institucional al gobierno, ni la adhesión, y sobre todo el dinero para poder compensar a los que cierran. ¿Y por qué Chile y Uruguay lo que están haciendo ahora? Y bueno, cada país hace sus cosas como puede o como quiere. Lo que estamos analizando ahora es qué van a hacer, y esto es lo que me interesa, y ahora lo vamos a ver con Damián Glass, qué van a hacer Alberto Fernández, Larreta y Kicillof. Lo que está claro que tienen que hacer es dejar de pensar en la elección de este año y tratar de ver cómo se hace para evitar un desastre sanitario que te genere nuevamente un colapso económico. Y está claro que hoy no está disponible la fórmula que estaba el año pasado de cierro todo para demorar los contagios mientras espero la vacunación. Hoy eso no está disponible. Vamos ahí a la terminal de Lepiane, ahí está nuestro colega Ignacio Botaro. Ignacio, ¿qué está pasando ahí? Maxi, buenas tardes para todos allá en la mesa. Bueno, terminal de Lepiane que tuvo una mañana pero muy agitada con relación a las partidas en esta previa. Ya estamos viendo la Semana Santa. En este momento ya para el mediodía hay menos viajes, pero ahora este micro que estamos viendo es un caso curioso porque es un micro que va hacia Formosa, tiene destino final en la ciudad de Clorinda. Lo que nos comentaban es que no les piden previamente el PCR ni ningún tipo de testeo a las personas que van hasta la provincia de Formosa, pero sí, cuando lleguen al límite provincial van a tener que bajar los pasajeros y someterse a los testeos en la frontera de Formosa. Y ahí nuevamente el tema de las restricciones y la libre circulación, ¿no? Porque no lo piden en la ciudad de origen, sino que lo piden una vez que llegan a la ciudad de Formosa. Ahora, una cuestión que trae preocupación en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es, nos avisaban que van a reforzar todos los controles, en especial pensando en la vuelta. Domingo y lunes en la terminal de Lepiane, y todas las personas que viajen a más de 150 kilómetros en autos van a reforzar lo que son los controles, tanto en la rural como en otros centros de testeos, y en especial acá en Lepiane, que son las personas que llegan a la terminal de ómnibus, van a ampliar el horario a las 24 horas y sin turno previo, así que todas las personas que lleguen a la ciudad de Buenos Aires y que manifiesten con la declaración jurada que van a estar residiendo en ciudad de Buenos Aires van a tener que hacerse el testeo acá en la terminal de Lepiane. Pero bueno, por el momento
momento, en este mediodía, bajó un poquito la intensidad de micros. Por la mañana la verdad que fue muy, pero muy intenso el tráfico de micros para el éxodo de la ciudad de Buenos Aires en Semana Santa, ¿no? Bien, Ignacio, gracias. Bueno, por lo que se ve ahí, se ve todo muy ordenadito. Yo no sé si es por el horario, porque le ponemos las cámaras ahora, pero se ve todo muy ordenadito. Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, subió ayer este video, donde venía, claro, él volvía de Mar del Plata y veía la Ruta 2 muy congestionada hacia la costa atlántica. Igual, Maxi, el auto también puede ir muy ordenado, el colectivo. El problema es cuando se llega a los centros de veraneo, lo que ocurre en un restaurante, en un bar convertido en discoteca, reuniones de amigos, que claramente ahí la afluencia de turistas te hace prever que efectivamente van a ocurrir encuentros, digámosle, que sean riesgosos para los contagios. Hay un movimiento grande. Vamos a ver si vamos a otro... Pero por eso, lo que víamos ahí en la terminal de Lepiane era... parecía una cuestión modelo, digamos. Estaba solo el micro, la gente esperaba. A la mañana y a la noche son los que más salen, ¿no? Montenegro, pero no estás viendo. Paso yo por la terminal de Pacheco, veo todo descontrolado. Pero bueno, qué sé yo, es lo que vimos en ese momento. Si es así, bueno, por lo menos en el término de los viajes está bien. Ahora está claro que se va a movilizar mucha gente esta Semana Santa, se sabe, y eso es lo que están esperando los empresarios turísticos, la costa y demás, que están esperando a ver cómo pueden recuperar algo, y lo han confirmado también desde el Ministerio de Turismo y demás. Bueno, ahora vamos a ir a Mar del Plata a ver cómo además está lo viene promoviendo el gobierno nacional. Si uno ve los spots de aerolíneas argentinas, es ahora viajar por el país. Por de hecho eso estaban haciendo promociones precisamente de paquetes turísticos, pasajes baratos para viajar por el país. No, por eso, se va a movilizar más de 1 millón de personas. El tema es, bueno, a ver qué se hace, digamos. Bueno, esta es una decisión política evidente de, bueno, la dejamos pasar, que la gente se relaje un poco, y el martes que viene, el 6 de abril, martes que viene, porque es el día que hay que ver los datos, qué decisión se toma. Ahora va a adelantar cuáles son las medidas en estudio, que insisto, por ahora son medidas también de dirigentes políticos que ven una restricción de la realidad muy grande para tomar medidas como las que se toman en otros países del mundo, ya sea de la región o de Europa. Está el doctor Hefner. Gracias por atendernos, doctor. A ver si lo escucha, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Maxi? Yo te escucho. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está evaluando? La verdad que los datos, no sé, puede ser que se me esté escapando algo, pero bueno, usted tiene la información más precisa y son datos fuertes, digamos, los que estamos viendo en la última semana y sobre todo los últimos 3 días, ¿no? Sí, yo creo que compartimos la misma información, Maxi. La información es muy preocupante, muy preocupante, por la pendiente de incremento en el número de contagios, porque no se da solo en Argentina, sino también en todos los países vecinos, por la circulación de 2 variantes que todavía no han motorizado este aumento, pero pueden entrar en juego, y esas 2 variantes son una que circula, que es la variante de Reino Unido, que es más transmisible, más contagiosa, más grave, afecta a jóvenes también en mayor medida de lo tradicional, y la variante P1 de Manaus, que tiene todas estas características que comparte con Reino Unido, y encima evade parcialmente la respuesta inmune conferida por vacunas. Entonces, realmente la situación es muy preocupante. En este escenario, que realmente es un escenario que amenaza con ser crítico, si vemos la pendiente tremenda de otros países, por ejemplo Chile, Uruguay, tremendo, la pendiente es más inclinada que la nuestra, se plantea el debate si medidas restrictivas o no restrictivas. Bueno, en ese debate yo opino, es una opinión particular, que tenemos que implementar medidas restrictivas. Ya Semana Santa está alargado, bueno, es parte del pasado. Eso va a generar un aumento en el número de casos, porque cuando vas de vacaciones, aunque vayas vos solito en el auto, vas a sociabilizar más, y particularmente los jóvenes socializan más. Pero entonces a la vuelta habrá que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? ¿Una cuarentena global? No creo que esté planteada esa posibilidad, pero sí restricción a la motilidad nocturna, que los bares no funcionen puertas adentro, tampoco los gimnasios, tampoco los bingos. Es decir, el problema de la circulación, el problema del transporte. Yo entro temprano a la mañana a la facultad y yo vengo en auto, pero la gente que viene en medios públicos de transporte realmente a veces viajan en condiciones que promueven francamente. Entonces, estamos en una situación complicada. Yo no sé si la semana que viene estamos hablando de 15 o 20.000 casos o de 30.000 o 40.000 casos. Y ahí tenemos el problema de la crisis del sistema de salud.
Si no restringimos ahora, yo creo que vamos a tener que restringir en forma muchísimo más enérgica después. Y por lo tanto considero que es un error. Ahora, doctor, claro, está bien la opinión suya, digamos, porque, como yo decía, me imagino que tanto usted como otros expertos, eso es lo que están asesorando, no sé, al Gobierno Nacional, o cada uno tiene sus asesores en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es evidente los límites de la realidad, no solamente política, electoral, toda esa cosa que nos tienen habituados los dirigentes políticos en la Argentina, sino también la realidad de lo que pasa con la economía. Si no, no se puede entender, viendo estos datos, que no haya ninguna restricción, como usted dice, para esta Semana Santa, digamos, para que la gente se vaya tranquila a Semana Santa. Ahora, ¿qué se puede hacer viendo esto? Y le pregunto si se puede hacer algo, porque usted dice todavía no están empezando a jugar fuerte las nuevas variantes. ¿Esto es así? Porque la verdad que el crecimiento de casos, yo no sé si en la primera ola se vio también. Es cierto que ahora se empezó un mecanismo de testeo más fuerte, pero la positividad en una semana se disparó también. Es decir, ahora Sí. ahí viene Carlos González Prieto, también que estuvo ahí en el Colón, que dice se estaban testeando, y que vos decís, Carlos, que te decían ahí que la mitad de los que se están testeando está dando positivo. Sí, por un lado yo me había testeado, Maxi, hace 15, poco más, 20 días, en otro centro, y la verdad que tardé 5 minutos. Llegué y me fui. Sí, sí. Y ahora estuve 2 horas. ¿Por qué? Porque hay más gente testeándose. Está bien que te hacen los dos test, ¿no? El PCR y el otro anterior, el de antígenos. Pero lo que me decían las chicas ahí que estaban trabajando con sumo cuidado es que arriba del 50% de los casos que van a testearse hoy salen positivos. Bueno, y hay una por eso, ¿qué situación está pasando? De todas mucha maneras, gente vamos a aclarar que Carlos no tenía ningún síntoma. No, de si hecho di negativo. Por eso si no, estaría pero aunque acá. hayas dado negativo, si tenías un síntoma no tendrías que estar acá. Pero no tenía ningún síntoma, Carlos, por eso está acá, sino que va a viajar al interior de la provincia de Buenos Aires este fin de semana a ver a sus familiares bueno, es un requisito hacerse el test para poder viajar a esas localidades pequeñas del interior de la provincia de Buenos Aires. Si no, no es para esto, para aclararle a la gente, me parece, doctor, que usted lo puede hacer mejor, que te dé negativo el test no es seguridad de nada, digamos. Si tenés un síntoma, tenés que hacer el aislamiento. ¿Es así, doctor? Así es. Sí, es tal cual. Digamos, un test de PCR bien hecho, negativo, no descarta la existencia de un proceso infeccioso. Y segundo, en relación a los porcentajes de positividad, yo estoy ahora desde Facultad de Medicina. Nosotros estamos procesando entre 1.000 y 1.500 hisopados día a día, hoy también. Y tenemos niveles de positividad en algunas regiones del 40, 40 y pico % de todas las muestras que entran, cuando lo recomendado es el 10%. Es decir, que este número de 16.000 nuevos contagios es un número que es solo una aproximación. Estamos hablando de que estamos teniendo hoy por hoy entre 30.000 y 40.000 nuevos contagios por día en Argentina, si pudiésemos testear con una logística mayor a todos los que debiéramos testear. A ver, doctor, va a adelantar el lance algunas de las medidas que se están evaluando para la semana que viene. A ver qué le parecen y qué impacto pueden tener en términos de la progresión de la pandemia. Por ahora, Maxi, se sigue hablando de medidas focalizadas por lugar y por horario, que básicamente uno va a apuntar a restringir más la circulación nocturna. Recordemos, en el área metropolitana está prohibido, por ejemplo, abrir un bar de 2 de la madrugada hasta las 6. La idea es ampliar ese horario de restricciones. Todavía no está definido cuál va a ser ese horario. Y también intentar acotar aún más las reuniones y encuentros sociales. Como vos decís, Maxi, esto es muy difícil de controlar. Sí, lo que van a tratar de hacer es mejorar, ampliar la seguridad, los controles, la mirada del Estado para evitar... Eso es completamente declarativo. De hecho, la provincia de Buenos Aires dijo esta semana que bajaba de 20 a 10. bajaban de 20 a 10 personas las reuniones familiares. ¿Quién controla eso? De todos modos, Maxi, lo que apuntan que en más vez de allá ser del 20, control... ahora sean 10 personas las reuniones familiares. Más allá del control, hay muchas personas que aceptan las reglas cuando se las indican y ya eso baja el nivel de reuniones. Y por otro lado, tratar de, digamos, ser más, no sé, exigentes, más, si querés, meter miedo para evitar que los que todavía se sigan reuniendo lo hagan en menor intensidad. Y por otro lado, sí, cuestiones vinculadas a las autorizaciones que ofrece el Estado. Por ejemplo, prohibir, están evaluando actividades recreativas en lugares cerrados. Estamos hablando un bar que no tiene patio o terraza que no puede abrir, lo mismo que un restaurante. También volver atrás con las autorizaciones para teatros, cines, probablemente gimnasios, es decir, lugares
donde se aglomera muchísima más cantidad de gente, que se mezclan burbujas en un lugar chico. Y por otro lado también reducir, lo que recién decía el doctor Hefner, la cantidad de pasajeros en el transporte público. Hoy cuando uno sube a un colectivo, viaja mucha gente parada, ni hablar en las horas picos, ahí nadie controla, y también en el tren y el subte. Volver a lo que había sido un escalón o varios anteriores, donde viajaban pocas personas, donde se controlaban las horas picos. Estas son las medidas que se están evaluando ahora. De todos modos, esto eran, digamos, conversaciones hasta anoche y hoy al mediodía. Con los datos de ayer ya reconocen que esto no alcanza. Por eso están hoy los equipos técnicos de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires viendo hasta dónde llegan con estas ideas para llevar después a la reunión que van a tener el presidente con Larreta y Kicillof. Aparentemente va a ser el sábado a la mañana para darle tiempo a que hoy y mañana los técnicos trabajen, se pongan de acuerdo. El sábado a la mañana se reúnen en Olivos a las 10 de la mañana, porque darle tiempo entonces la cuestión técnica para ver cuál es el consenso sobre qué medidas ya se pueden anunciar concretas para que no sea solamente una foto y pueda haber un poquito más después de la reunión del día sábado. Fernández, Larreta y Kicillof, entonces esto es de último momento, el sábado a las 10 de la mañana para evaluar si se toman y qué medidas se toman la semana que viene. Doctor, escuchó un poco estas medidas, digamos, ¿no? Sí, yo creo que son medidas que van en el sentido de lo correcto. En mi opinión las deberíamos haber tomado la semana pasada, pero entiendo la problemática. No es fácil tomar esas decisiones. Es fácil en un programa periodístico que yo te lo pueda decir a vos, digamos, desde el punto de vista sanitario, la evolución de la pandemia, pero es un país que tiene amplios sectores de pobreza, trabajo informal, qué sé yo. Entiendo que es complicado, pero desde el punto de vista de salud pública, la pandemia y lo que puede pasar de acá a 2 semanas, más si empiezan a circular estas variantes que ya han ingresado y propulsan la curva de contagios para arriba, realmente es preocupante. No solamente por esos números. Si vos hoy por hoy, que nosotros tenemos trabajos en colaboración con hospitales de adultos de Capital Federal, hospitales universitarios y los hospitales pediátricos, los 3 grandes hospitales pediátricos de Capital, empieza a haber muchísima más movilidad, no solamente consultas, muchas más internaciones, incluso en los hospitales pediátricos también. Entonces hay que monitorear en forma muy, muy rigurosa la evolución de estos números, porque luego cuesta mucho volver a una situación para atrás un poco y bajar las curvas. Fíjate el caso de Chile, que tiene un programa más extensivo de vacunación que nosotros y no logra aún doblegar la pendiente de crecimiento que es más pronunciada que la nuestra. Entonces, Chile entró en un mecanismo de aislamiento, de cuarentena, como quieran llamarlo, la semana pasada fue, ¿no? Sí, la semana pasada, no sé cuánto se extiende, ahora chequeamelo, pero es todo el área de Santiago, de Gran Santiago, más de la mitad del país, 60% de la población del país, que solo se pueden movilizar esenciales, como en alguna época era acá, que solo los que trabajan en la alimentación o servicios médicos o seguridad y demás. Pero bueno, eso es ahí en Chile. Usted está viendo, doctor, ¿cómo se explica que bueno, venían creciendo los casos, pero que de golpe explotan, digamos? Que venían creciendo, es cierto, venían creciendo de principios de marzo, pero estaban amesetados en un nivel alto, con un crecimiento muy leve, y de golpe las últimas 2 semanas, y en particular la última semana, y en particular los últimos 3 días, se disparan. Mira, hay ciertas variables en relación a tu pregunta que no conocemos bien, porque es muy difícil predecir el comportamiento del virus socialmente. Y la verdad es eso, hay cosas que comprendemos claramente y otras que seguimos teniendo dudas. ¿Hubo un relajamiento importante en un sector de la población argentina? Lo hubo. ¿Jamás perforamos la meseta de 5.000 nuevos casos? Es así. ¿Aparecieron nuevas variantes? Aparecieron nuevas variantes. No parecen todavía explicar este incremento, pero seguramente ya están contribuyendo. Y te insisto, hay ciertas cosas, si vos me decís la semana que viene, de acá a 2 semanas, juntás a todos los especialistas y le decís, bueno, con estas condiciones, ¿a cuántos casos nuevos? Bueno, no sabemos a cuántos llegamos. Sabemos que vamos a estar peor que hoy, porque seguro que la próxima semana vamos a tener un aumento. Pero una cosa es en relación al sistema de salud. Quizás 20.000 casos por día, la Argentina los puede absorber, pero 40.000, vos fijate el caso de Chile. El sistema de salud está saturado en 90%. Paraguay y Brasil no es que está saturado.
La gente se muere sin poder ingresar a terapia intensiva. Nosotros hoy por hoy estamos lejos de esa situación. Pero si estos 20.000 pasan a ser 30.000 y luego a 40.000, entramos en una problemática básica de atención al paciente infectado. Y la otra pregunta que le voy a hacer es con el tema vacunación. Damián, mostrame los datos que tenés muy interesantes de vacunación para que el doctor Hefner nos dé una opinión. A veces nuestros televidentes me dicen, Montenegro, vos sos economista, ¿cómo vas a hablar de estos temas? ¿Vas a hablar de vacunación? ¿Saben lo que ponen los principales bancos de inversión de Estados Unidos respecto a Estados Unidos, de qué pasa con la economía, más allá del paquete fiscal de Biden, más allá de lo que hace Powell con la SEC, lo que hace Janet Yellen, la secretaria del Tesoro y demás? Fundamentalmente, ¿cómo va el plan de vacunación de Biden? Es decir, porque la única chance que efectivamente la recuperación que se está viendo en Estados Unidos se consolide y las proyecciones que hay de cuál va a ser la tasa de crecimiento en Estados Unidos este año, que va a ser obviamente muy grande, como en todos los países después de la caída del año pasado, tiene que ver con la velocidad del programa de vacunación y cuán efectivo es ese programa de vacunación, no solamente para frenar los contagios, sino también para minorar el impacto que pueda haber puntuales sobre el sistema de salud en distintas regiones. ¿Qué está pasando con la vacunación en la Argentina en este momento? ¿A qué ritmo venimos? ¿Y cuál es la chance de que se vacune a los 6 millones de mayores de 60 años en los próximos 30 o 40 días? A ver, Maxi, como siempre repasemos la cantidad de dosis que ya tiene la Argentina, que son 5.768.000. Estamos hablando de casi el 9% de las vacunas que compró y hoy van a estar llegando 1.300.000 más. O sea, vamos a estar llegando a las 7 millones de dosis, o sea, por encima del 11% de las vacunas que que la Argentina compró. Se distribuyeron entre las provincias 5.100.000, ya se aplicaron más de 4 millones de dosis, esto incluye primera y segunda dosis, es casi el 9% del total que se distribuyó entre las provincias. Aún quedan entre las provincias el 21% del total, más de 1 millón de dosis, y en total también con la Nación todavía resta por aplicar de lo que hay en el país 1.700.000 dosis. Y estamos hablando de que ya se alcanzó... ¿Esta columna de porcentajes qué es? Eso, casi el 9% de las recibidas sobre lo comprado, después tenés el 8% las distribuidas sobre las que recibimos, después el 9% casi de las aplicadas sobre lo que se distribuyó entre las provincias, y después tenés hacia el final que ya se vacunó sobre la población casi un poquito más del 8%, ¿no? Ese 3 millones de la es lo alcanzado. Está bien. Lo alcanzado, ¿no? Y después, por otro lado, sí, vamos a ver, Maxi, lo que decías sobre el tema de la velocidad de aplicación de dosis. Eso es promedio diario en cada semana desde que se empezó a vacunar. Ahí ves que en el medio hay un salto enorme porque al principio tenías muy poquitas dosis y desde mediados de febrero se empezó a ver una disponibilidad. Promedio diario. ¿Cuántas vacunas se aplicaron por día en esa semana? ¿No? Fíjense que la vacunación empezó la última semana de diciembre con 20.000 vacunas diarias. Que ahí se aplicó rapidísimo. Después estaba en algunas semanas 5.000 vacunas diarias, muy poquito, pero nunca pasó de las 20.000 vacunas diarias durante gran parte del verano hasta la tercera semana de febrero. Ahí se nota que llegaron más vacunas y empezaron a vacunar desde la última semana de febrero arriba de las 50.000 vacunas diarias. Es el promedio semanal. Exactamente. Llegamos a un máximo a mediados de marzo de 110.000 vacunas aplicadas promedio en esa semana, después volvió a bajar y esta última semana se llegó a 87.880 promedio diario, teniendo en cuenta que los últimos 2 días fueron mucho mejores, en torno a 140.000 vacunas aplicadas. Pero ¿por qué es muy importante este dato? Porque si vacunáramos 100.000, pongámosle, están en 90.000 vacunas diarias, 100.000 por día, en 30 días ininterrumpido está vacunando a 3 millones de personas. Y para cubrir a los mayores de 60 años, que todavía faltan un poquito más de 6 millones de personas, faltan, bueno, tenés 60 días, pero vacunando todos los días 100.000 vacunados. Claro, exactamente. Para hacer solamente en abril, cubrirlos en abril, además de tener las 6 millones de dosis disponibles, que se está llegando a eso, tenés que vacunar el doble de como venís vacunando hoy. Tenés que vacunar 200.000 personas por día. Exactamente. De hecho, el cálculo habíamos hecho 172.000 personas por día para cumplir con ese objetivo solamente de los mayores de 60. Y ahora es interesante, Maxi, comparar este ritmo con los países de la región. Porque, de hecho, para comparar lo que se hace es cuántas dosis por día se aplican cada 100 personas.
cada 100 personas. Ahí veíamos, Maxi, en la Argentina, que es una de las dos rojas de abajo, nuestro pico máximo fue de esas 110.000 por semana, no llegamos al piso de Uruguay. O sea, cuando Uruguay empezó a vacunar con más ritmo... Sí. Acá se ve bien claro, Uruguay y Chile están vacunando cada 100 personas, que es como hay que medir para poder comparar a países que tienen distinta población. Es casi una dosis por día por persona. Eso es lo que está en el ritmo. Pero por eso, fíjense, casi una dosis por día cada 100 personas. Cada 100 personas. Cada 100 personas. La Argentina está en un promedio de 0,2, o sea, menos de, o sea, una porción, 0,2 dosis por día cada 100 personas, y de hecho nunca superó eso. Está bien, pero acá se ve, digo, más allá del dato que no lo van a retener, digamos, se ve claramente que Uruguay y Chile están comparando, ajustando por población a un ritmo mucho más rápido de lo que están vacunando Brasil y la Argentina. Ahora, Maxi, la pregunta es por qué hay un stock grande de vacunas y no se aplican. Hay más porque de un se millón vacuna de... lento. Pero para un segundito, a ver, doctor Hefner, bueno, más allá de todos los números que dimos y demás, a mí un poco lo que me queda claro es que hay que vacunar 200.000 personas por día para en abril o en los primeros primeros días de mayo ya tener vacunado al principal grupo de riesgo. Absolutamente, ese sería un objetivo importantísimo de lograrse. Yo creo que la logística en Argentina se puede ajustar para llegar a 200 o 250.000 por día. Creo que hay tradición de vacunación. El problema es, como es un país grande que se distribuye provincia por provincia, necesitamos un stock importante de vacunas. Y están llegando vacunas. Ahora llega aparentemente 1 millón de vacunas de Sinopharm, pero los otros 2 millones que estábamos pautados todavía no se han desbloqueado. Y las entregas de Sputnik existen, pero son entregas de 200 o 300.000 por vuelo. Es decir, Argentina, como tantos otros países, está sufriendo el cuello de botella en cuanto a la cantidad de vacunas que arriban al país. Porque si vos te fijas, los países de Europa Occidental, por fuera del Reino Unido, España, Francia, Italia, Alemania, a duras penas Alemania pasó los 10 millones de vacunados. A diferencia del Reino Unido, que tiene producción propia de vacunas, que es la vacuna Oxford-AstraZeneca. Entonces, estamos atrasados en el programa de vacunación y todo depende de que lleguen cantidades de vacunas. Pero lo que está diciendo usted, doctor, pasando en limpio, es que no se confíen con acelerar la vacunación porque esta ola ya llegó y la velocidad que tiene esta ola requiere otras medidas más allá de acelerar la vacunación. ¿Eso es lo que está usted diciendo? No. Tenemos que acelerar al mango la vacunación. Pero se puede con esa vacunación acelerada, de alguna manera, que aumenten los contagios, pero que el sistema de salud no tenga complicaciones. Si nosotros aceleramos la vacunación, los primeros resultados de las personas vacunadas los empezás a ver al mes, a las 5 semanas, luego de dar la primera dosis que es el esquema que estamos usando. Así que tenemos 4 semanas donde, de hecho, tenemos, vos fijate, personal de salud en Capital y Gran Buenos Aires. El nivel de internación que tuvo, si comparás pre o post vacunación, bajó un 60-70%. Si las vacunas andan y andan bien, pero el sector de mayores, como vos indicaste, estamos cubiertos solamente en un 20 o 30% de las personas mayores de 60 años. Bien, doctor Hefner, gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable como siempre. Vamos a hablar con la directora de la ANAC, que es el organismo de control de aviación civil en la Argentina, Paola Tamburelli. Gracias, Tamburelli, por atendernos, muy amable. Muy amable. Hola Maxi, ¿cómo están? Bien. Bueno, a ver, 2 cosas quería preguntarle. Una, ¿cómo vienen el tema de los vuelos en esta Semana Santa? ¿Qué cantidad de vuelos hay y cuáles son los principales destinos? Los vuelos se mantienen en un nivel previo a Semana Santa, que es cuando tomamos la decisión para controlar la situación sanitaria de establecer un cupo de pasajeros que pueden arribar por día. Lo firmó el jefe de gabinete en la última decisión administrativa. Son 2.000 pasajeros que solamente pueden entrar por Ezeiza, por Aeroparque y por San Fernando en los aviones de menor porte, complementado con las medidas nuevas que se instrumentaron, que fueron las que ustedes fueron contando los últimos días de hisopado al arribo en los aeropuertos,
manteniendo, por supuesto, la necesidad de PCR previo a abordar el vuelo. Es decir, que no hay un incremento de vuelos en Semana Santa, porque es una Semana Santa muy particular en el medio de una situación muy difícil, pandémica, sobre todo en los países con quienes más vínculo tenemos en transporte aéreo. ¿Y cómo están los vuelos con los otros países de la región, digamos, con Brasil, con Chile, con Uruguay? ¿Hoy se han disminuido al mínimo? ¿Hay vuelos de esos países o directamente se han suspendido totalmente? Hay vuelos con todos los países. Los que se suspendieron a partir del día lunes, hace 2 días, fue con México, con Chile y con Brasil, porque las autoridades sanitarias habían detectado que realmente había circulación comunitaria en esos países de estas cepas que estamos intentando prevenir que ingresen al país, porque el nivel de contagio es mucho más rápido y el nivel de mortalidad también. Entonces se identificaron los países, se suspendieron los vuelos directos a esos países, teniendo en cuenta la posibilidad, porque hay entre 3.000 y 4.000 argentinos que tienen que regresar al país de manera inmediata, darles la posibilidad de contar con vuelos desde otros países, incluso desde esos países, aunque los vuelos regulares estén suspendidos, poner operaciones especiales para permitir retornar al país a esos argentinos que están allá y que necesitan volver. Bien, una pregunta. Sí, teniendo en cuenta precisamente de esas operaciones especiales para los que están en México, que son muchos, también en Chile y en Brasil, ¿ya hay solicitudes de las aerolíneas para empezar a traer esos argentinos que se encuentran allí? Sí, nosotros tenemos un procedimiento muy integrado con el resto de organismos del gobierno. Sabemos, por ejemplo, a través de datos que nos provee Migraciones, qué cantidad de argentinos tenemos en cada destino. Estamos dando prioridad a aquellos destinos donde, como bien dijiste, México es uno donde hay mucha más gente necesitada de volver al país, y vamos a ir dando prioridad a aquellos países donde tenemos mayor número de argentinos, que no podemos decir que están varados, porque la realidad es que si quieren volver triangulando con otros países, pueden hacerlo. Por eso también la importancia de las medidas complementarias de este test de antígeno que se le hace a todo el mundo. Es decir, no importa en qué país tomaste el vuelo para venir a Argentina, cuando llegues al país vas a tener que hacer ese test de antígeno previa a poder salir del aeropuerto, en donde ya venimos identificando personas donde a pesar de subir, como te decía, con un PCR negativo al avión, vienen a Ezeiza sobre todo, y vemos que dan positivo. Necesitamos identificar la cepa y se dispara todo un protocolo para aislar a estas personas. Bien, muchas gracias, Paola Tamburelli, que es la titular de la ANAC, ahí aclarando cómo están los vuelos en esta Semana Santa y cómo están los vuelos con respecto a otros países. Tengo tiempo de hacemos ahora pobreza y después vamos a hacer los aumentos de precios que se vienen en abril, que tiene Slotnick. ¿Y qué pasa con el tema 0 kilómetros? ¿Cómo anda el tema de las ventas? Si conviene o no comprar en este momento un 0 kilómetro para aquel que tiene alguna posibilidad, algún ingreso. ¿Y qué pasa con los dólares alternativos? También si hay otra posibilidad que no sea el dólar blue, el dólar de la calle. Fíjense los últimos datos de la pobreza. Hay un salto muy grande de la pobreza en el último año. Ahora lo vamos a ver, pero la Argentina viene en un escenario, desde que estalló la crisis económica en abril del 2018, con un crecimiento muy fuerte de la pobreza. El gobierno de Cristina había dejado un nivel de pobreza que no sabemos bien cuál era, porque se truchaban los datos del INDEC, no había datos confiables de inflación y por ende no se podía hacer una medición confiable de la canasta de pobreza. Algunas estimaciones privadas hablan que había dejado una pobreza de alrededor del 28%, otras ahora lo van a ver, hablan de 30%. Lo cierto es que la pobreza sube después de la devaluación de diciembre del 2015, en el primer año del gobierno de Macri, y sube al 30%, ahora van a ver, está el dato oficial, ya con el INDEC midiendo en el segundo semestre del 2016, 30% de pobreza, y después baja a 25,7% en el segundo semestre del 2017, porque fue el único año del gobierno de Macri en el cual descendió la inflación al 25%, aumentó el empleo y la economía creció. Fue el único año en los 4 años del gobierno de Macri que se dieron esas 3 variables: mejora del salario real, aumento
del empleo y crecimiento económico. Por eso la pobreza ahí baja al 25,7%. Estalla la crisis económica en abril del 2018 con las devaluaciones recurrentes y la aceleración a la inflación, de la inflación en el 2018. La inflación en el 2018 llega al 50%. Y en el segundo semestre del 2018, el mismo INDEC saneado mide 32% de pobreza, es decir, un salto del 25,7% al 32%. En el segundo semestre del 2019, el mismo INDEC mide 35,5% de pobreza, es decir, un aumento del 32 al 35,5% de la pobreza. Es decir, que en 2 años, por la recesión, por la destrucción de puestos de trabajo y por la aceleración inflacionaria, muy por encima de 2 años de fuerte caída de los ingresos reales en términos de inflación, la pobreza salta del 25,7 al 32%. Llega Alberto Fernández y se produce en abril del 2020 el apagón, el cierre de la economía por la pandemia y la cuarentena. Lo que cierra la economía es la decisión de la cuarentena dura, sobre todo abril y mayo, se cierran toda la economía, la B corta con el apagón, en la caída de más del 26% del nivel de actividad que mostramos siempre. Y eso implica que en el primer semestre del 2020, los primeros 6 meses del 2020, el INDEC mide 40,9% de pobreza, la pobreza saltando del 35,5 al 40,9. Pero este es un dato mentiroso porque es un dato que está metiendo en el primer semestre, en los primeros 6 meses del año, 2 cosas que no son comparables. El primer trimestre, cuando no había pandemia ni cuarentena, y el segundo trimestre, abril, mayo, junio del año pasado, que fue el peor momento de la pandemia y de la cuarentena, cuando se cerró absolutamente todo. Por eso en el desagregado, el INDEC mide primer trimestre una pobreza del 34,6% y en el segundo trimestre la pobreza llega el año pasado, en el segundo trimestre de 2020, al 47%. Pero la pobreza en la Argentina se mide semestralmente, entre otras cuestiones, porque se pagan aguinaldos dentro de un mismo semestre, entonces si no estarías midiendo algunos trimestres que no tienen aguinaldo con otros que tienen aguinaldo, que es un ingreso excepcional, y otras consideraciones, por lo cual siempre se mide semestralmente. Pero insisto, este 40,9% de pobreza del primer semestre del año pasado, yo lo expliqué en su momento, era un número que no mostraba la realidad, porque mostraba 2 realidades completamente distintas, incluía y promediaba 2 cosas totalmente distintas. El primer trimestre, enero, febrero y marzo, cuando no había pandemia y cuarentena, y el segundo trimestre, que fue el peor momento de la crisis. Para el segundo semestre del 2020, el INDEC, y este es el dato que acaba de dar el INDEC en las últimas horas, mide 42% de pobreza. Es decir, que hay un salto de la pobreza. Si uno compara como hay que comparar, último trimestre del 2019, 35,5%, y último trimestre del 2020, 42%, de 6,5 puntos en solo un año. Ahora van a ver los números, son muy impactantes. Lo que quiero mostrarles acá, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo en el segundo semestre, si cuando se empezaron a abrir las actividades hubo más pobreza que en el primer semestre del año? Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, porque se mide la pobreza semestralmente, y si uno desagrega qué pasó en esos trimestres, en el tercer trimestre del 2020 la pobreza bajó al 38%, bajó fuerte porque justo en ese trimestre entró el medio aguinaldo y el pago del IFE de agosto, 90.000 millones de pesos, y en el cuarto trimestre del año pasado la pobreza subió al 45%, pues es una pobreza por ingresos que se mide en la Argentina, es decir, qué capacidad tiene una familia tipo para comprar una canasta de la pobreza o una canasta de la indigencia, y eso depende de 2 cosas, de cómo evolucionan los ingresos de las familias, que están vinculados obviamente a tener o no tener empleo, y así tus ingresos evolucionan en relación a ¿qué? A los precios de la canasta alimentaria o de la canasta de la pobreza. Entonces es el empleo y el ingreso real de las familias, el salario real, lo que determinan fundamentalmente los niveles de pobreza en la Argentina medida por ingresos. Bueno, en síntesis, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que en realidad, medido por, como mide el INDEC semestralmente, el dato efectivamente siguió subiendo la pobreza
en el segundo semestre al 42%, si bien hay esa disparidad de que en el tercer trimestre estaba mejor que en el cuarto, pero porque en el tercero se había pagado el IFE y en el cuarto no se había pagado el IFE el año pasado. De hecho, el gobierno, como parte del ajuste fiscal, después del susto con el dólar a casi 200 pesos, eliminó no solamente el IFE, no se pagó IFE de fin de año. Nosotros anticipamos acá que Guzmán fue una medida que impuso dentro del gabinete en una pelea muy grande que tuvieron, y además no se pagó ni siquiera bono de fin de año para jubilados o asignación universal por hijo, como se venía pagando en todos los últimos años, del gobierno de Macri y del gobierno de Cristina. Bueno, en este contexto, fíjense los números absolutos de la pobreza. La pobreza se mide, es un porcentaje de la población total. Bueno, los picos de pobreza en el segundo trimestre del 2002, después del estallido de la convertibilidad, llegaron a 57%, y en el pico de la hiper del 89 llegó al 47%, con lo cual les quiero decir que estamos con niveles de pobreza, la verdad que muy cercanos. Si uno los mide trimestralmente, yo les dije que en el segundo trimestre de este año, del 2020, la pobreza llegó al 47%, y en el cuarto trimestre del 2020 estaba en el 45%, estamos en niveles de pobreza similares a los peores momentos de los picos de pobreza del 2002. Obviamente hoy son menores porque hoy hay asignación universal por hijo y otras asignaciones que no existían en el 2002, pero son niveles de pobreza muy pero muy elevados, históricamente como los picos de las peores crisis de la Argentina. Rápidamente, lo que quiero mostrarles es esto. En el segundo semestre del 2017 había 11,6 millones de pobres en la Argentina. Es el piso de la pobreza en el gobierno de Macri. Cuando estalla la crisis empieza a subir. De hecho, en el segundo semestre del 2019 ya había 15,8 millones de pobres en la Argentina. Y en el segundo semestre del 2020 hay 18,9 millones de pobres en la Argentina. Es decir, hay un aumento de 3 millones de pobres en un año. Que además esto está en línea con otras estimaciones, o otras mediciones en realidad, de lo que pasó con el empleo y con el salario real, fundamentalmente con los ingresos de las familias, y con la inflación, con la aceleración muy fuerte de la canasta alimentaria, que es la base de la medición de la canasta de la pobreza y de la canasta de la indigencia. Rápidamente, los números de la indigencia en la Argentina, es decir, la pobreza se mide en base a una canasta, ahora van a ver los números, que en el segundo semestre del año pasado estaba en 50.000 pesos más o menos, una canasta para una familia tipo matrimonio y 2 hijos. La indigencia se mide en base a una canasta exclusivamente de alimentos, no como la canasta de pobreza, que además tiene algo de transporte, tiene algo de vestimenta, tiene algo de esparcimiento, sino que la canasta de indigencia se mide solamente sobre una canasta de alimentos e incluso de alimentos mínimos. La definición de INDEC dice para que una persona pueda desarrollar una actividad física moderada. Esos son los alimentos que tienen que ingerir la persona para no ser indigente en el mes. Están medidas las calorías necesarias, se la evalúa, se pone el precio de eso y se ve cómo evoluciona la canasta alimentaria. Bueno, en el segundo semestre del 2017 había 4,8% de la población que era indigente, no llegaba a comprar la canasta alimentaria, 2 millones de personas. En el segundo semestre del 2018 ya era 6,7% de la población. Recuerden, devaluación, aceleración inflacionaria, destrucción de puestos de trabajo. 2,9 millones de indigentes. En el segundo semestre del 2019 ya era 8% la indigencia en la Argentina, 3,6 millones de indigentes. Y en el segundo semestre del 2020 ya llegó al 10,5% la indigencia en la Argentina, es decir, 4,8 millones de personas indigentes en la Argentina. En el último año, pasando en limpio, hay 3 millones más de pobres, de los cuales los indigentes están contabilizados como pobres, obviamente. La canasta de la pobreza está por arriba. De los 3 millones adicionales de pobres que hay en la Argentina, 1,2 millones son indigentes. ¿Se entiende? Y del total de pobres que hay en la Argentina, si volvemos al dato anterior, eran 18 millones de pobres en la Argentina, 4,8 millones, casi 5 millones de personas son indigentes, es decir, no llegan a comprar una canasta básica alimentaria. Rápidamente, a ver si podemos pasar, por favor, y vamos a hablar con un experto sobre este tema.
no es solamente el drama de la Argentina que venimos en los últimos 3 años con un incremento muy importante de la pobreza y la indigencia. Además del salto del último año, les mostré cómo esto viene 2018, 2019 y 2020, los 3 años. Cada uno después hagan, si se quieren, el juego para su lado, para el otro. No, porque la culpa, viste, Macri ya había encendido la mecha, fue un desastre. Del otro lado, no, Alberto Fernández destruyó todo con la pandemia y con la cuarentena, fundamentalmente. Cada uno hagan la militancia que quieren de un lado o del otro. Yo estoy mostrando los datos, que cada uno después saque su interpretación y asuma las responsabilidades políticas de hablar como quiera hablar. Los dirigentes después van a hacer campaña, están todos en campaña electoral, tienen a sus militantes, le pagan a sus militantes, hagan la campaña que quieren. Yo les estoy contando cuáles son los datos de la pobreza y la indigencia en la Argentina. El otro gran drama que tiene la Argentina es que los pobres son cada vez más pobres. No es solamente que aumenta el número de pobres, sino que los que están bajo la línea de la pobreza son cada vez más pobres. Esto lo mide el INDEC, que es muy interesante, porque fíjense, el ingreso promedio de las familias pobres, de los 18 millones de personas que están bajo la línea de pobreza, el ingreso promedio es 29.500 pesos al segundo semestre del 2020, que es cuando estamos midiendo. Y la canasta de la pobreza para esa familia tipo matrimonio y 2 hijos, a fines del año pasado estaba en 50.000 pesos, 50.800 pesos, con lo cual la brecha entre la canasta de la pobreza y el ingreso promedio de los pobres en la Argentina es 42%. Necesitarían 42% más de ingresos, más de 21.000 pesos adicionales a los que tienen para salir de la pobreza. Y esta brecha, ¿saben qué? Viene creciendo. Esta brecha antes era 25%, después subió al 30%, ahora está en el 42%. Se incrementó todavía más el último año. Es decir, los pobres en la Argentina, los que caen bajo de la línea de pobreza, están cada vez más lejos de salir de la pobreza, son cada vez más pobres. Y finalmente, lo último que quería mostrarles es cómo se relaciona esto. Bueno, pero rápidamente, déjame mostrar rápidamente este gráfico. No es este gráfico, no es este gráfico. Los gráficos, a ver, pasame el otro. No, estos son los gráficos de nivel de, no, son los gráficos de nivel de actividad. Bueno, carguémoslo, son los gráficos que mostramos ayer estos. Este es el gráfico. Bueno, esto se ve el 57% de pobreza en el 2002, cómo fue bajando, cuánto dejó Cristina. Esta es la medición del CEDLAS, un centro de estudios del CEDLAS de Leonardo Gasparini, un centro de estudios de La Plata, muy riguroso, que mide que Cristina dejó 30%. Bajó al 25 Macri en el 2017, se fue con 35 Macri, ahora estamos con 40. ¿Por qué el CEDLAS? Bueno, porque toda esta parte del último gobierno de Cristina se dejó de medir pobreza, porque se dejó de medir correctamente la inflación. Pero lo otro que quería mostrarles rápidamente es esto. Fíjense la curva y cómo estamos en los últimos 3 años con el crecimiento de la pobreza y la indigencia. Pero, ¿cuál es fundamentalmente el factor? Bueno, como les contaba, rápidamente el otro, es esto. Fíjense, este es el nivel de actividad del EMAE. Empezó la recesión en abril del 2018, cae el nivel de actividad, se derrumba por el apagón de la cuarentena y la pandemia, y fíjense la línea de pobreza. Venía creciendo, la recesión del 2018-2019 se dispara con la cuarentena y con la pandemia. Son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es la fundamental? Bueno, Argentina tiene que encontrar un sendero de crecimiento. 2, Argentina tiene que encontrar un sendero de estabilidad. Es decir, que haya crecimiento para que haya creación de empleo y a su vez que haya baja inflación, que haya estabilidad, no solamente para que haya crecimiento, sino para que los ingresos de la familia puedan ganar la inflación y puedan recuperar poder de compra para poder salir de la pobreza. No es muy difícil, es muy elemental. El tema es cómo se logra. Está Agustín Salvia, que es director del Observatorio Social de la UCA. Gracias, Agustín, por atendernos y por esperarnos, como siempre. Bueno, estos datos no te sorprendieron, me imagino, y no sé cómo estás viendo, digamos, esto que vos venís analizando hace rato, hace mucho tiempo, incluso durante el gobierno de Cristina cuando se dejó de medir, e incluso durante el gobierno de Macri, que después recibiste muchas críticas también por eso. Gracias, Maxi. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a vos y a la audiencia. A ver, nada nuevo bajo los nuevos datos o a través de los nuevos datos de pobreza oficial.
Es cierto, lo destacaste bien, ha habido diferencias en la evolución por trimestre dependiendo de diferentes factores. Cerramos el 2020 y ese creo que es el dato más importante, en un contexto ya de reactivación de la industria y de la construcción, con mucha más flexibilidad en todos los niveles de aislamiento, con una actividad informal casi a pleno, hasta donde ha podido desarrollarse, con 45% de pobreza. Creo que ese es el dato más relevante, que es que ya saliendo de la pandemia, más allá de que vuelva una segunda ola y la cosa se ponga más áspera por delante, cerramos el año 2020 en un contexto con niveles de efectos de política sanitaria mucho más débiles, ya con un emergente de lo que puede ofrecer la economía argentina en contexto post-pandemia, con 45% de pobreza, apenas 2 puntos por debajo del momento más crucial de la pandemia, que fue el segundo trimestre, como bien vos decís, de 47%. Cerramos el año también con ese 45% de pobreza, y perdón que confunda la audiencia cuando uno habla del promedio de 42, pero como bien describiste vos, el dato que está detrás es ese 45%. Entonces, del último trimestre, que comparable contra el cuarto trimestre del año 2019, es decir, de lo que dejó el gobierno de Macri en términos de pobreza en el último trimestre del año, con todas las condiciones complejas que atravesábamos en ese momento, que fue de 38%. La señal es, venimos incrementando los niveles de pobreza no solo por las coyunturas económicas y o eventualmente sanitarias, sean nacionales o internacionales, sino que venimos incrementando la pobreza estructural en la Argentina. También vos bien dijiste que Cristina había dejado con un 30% de pobreza en el año 2015. En este sentido, el último trimestre del año de Cristina fue justamente entre 29,8 y 30% de pobreza. Esta situación, en tanto, nos está mostrando una Argentina estancada y al mismo tiempo con efectos inflacionarios, atravesada por una pandemia, pero la pandemia hubiese cambiado mucho este escenario. Yo te diría que no en el pico, sino en el pico efectivamente el 47% es un dato extraordinario, y eventualmente el 44% podría llegar a ser también un dato extraordinario que arrastra los efectos de la pandemia, pero no tendríamos menos de 40% como pobreza natural, friccional en Argentina. Entonces, lo que tenemos por delante es no una pandemia para superar un estado de pandemia, ni siquiera para superar un gobierno que podría haber cometido graves errores económicos, como el de Macri, que produjo endeudamientos que terminaron siendo catastróficos, pero tampoco el de un gobierno que no supo, sin endeudamiento, con endeudamiento interno y agotándose los activos, no logró mantener un programa de crecimiento sostenible tal como se tenía hasta antes del año 2008. Entonces tenemos en la Argentina de 12 años de estancamiento estructural, con inflación. Entonces, el problema es ya no cómo generamos más impuestos sobre la riqueza o cargamos de más demanda de recuperar excedentes a los sectores más productivos, sino cómo hacemos políticas de Estado capaz de generar inversión, crecimiento y empleo. Es casi de manual. De esto no se sale sin crear empleo. Y de esto no se crea empleo, más allá de que uno pueda crear nichos de empleo subsidiados, producto de políticas sociales de Estado que favorezcan el consumo, o eventualmente lograr reducciones de impuestos a las ganancias, como las que se están previendo, o de aumentar los programas sociales. Todos estos hechos que nadie puede discutir porque son necesidades sociales urgentes, importantes como elementos para potenciar el consumo interno, falta algo más que eso para crecer. Falta un contexto de crecimiento y de un escenario y un proyecto y un programa económico
que nos ofrezca un horizonte de certidumbre de crecimiento. Agustín, te hago una sola pregunta. ¿Cómo estás viendo que puede evolucionar esto en 2021? Pues está claro lo que vos decís, para bajar la pobreza tenés que crear empleo, que los ingresos le ganen a la inflación y además, obviamente, el capital humano, ¿no? Invertir mucho en educación, no por esta medición de la pobreza en el corto plazo, porque la educación redunda en mejores ingresos en el mediano plazo, pero obviamente para tener cierta mejora en los ingresos estructuralmente, porque los más educados van a ser los que puedan llegar a tener mejores ingresos en el futuro. Ahora, ¿cómo estás viendo la evolución en el 2021? Que lo que puede pasar, que está pasando en este año. Porque el primer trimestre de este año hemos visto de nuevo los ingresos cayendo frente a la inflación, caída de ingreso real. Bueno, a ver, podemos encontrar un escenario... Muy poquita recuperación del empleo, muy poca recuperación del empleo. No, pero más allá de que incluso el sector informal se sigue recuperando, esperemos que no tener un nuevo escenario de COVID, de escenario de aislamiento producto de la pandemia, pero lo que se ve es un incremento de la inflación, un primer trimestre complicado porque más allá del aumento del empleo parece ganarle la inflación a ese empleo en términos de que caída de la remuneración real, y el empleo que en realidad se está creando no es nuevo empleo, sino que se está recuperando ya el bajo nivel de empleo que teníamos en un shock donde, medido en términos de población, el nivel de empleo está 2 o 3 puntos por debajo del nivel histórico. Sí, sí. Esto, está significando, significa mucho, significa 5 millones de personas que están por fuera del mercado de trabajo, pudiendo estar creando valor e ingresos a sus hogares. ¿Bien? Entonces, la situación marca, hay mucho desaliento, jóvenes y mujeres y sectores informales que se han volcado a la inactividad absoluta por desaliento, porque saben que no pueden conseguir trabajo. No hay señales en el mercado de un crecimiento. Hay algunas señales del gobierno que no dejan de ser positivas en cuanto a las perspectivas de este año, vinculadas a básicamente 2 estrategias. Una es la inversión en obra pública, que puede derramar empleo en diferentes niveles, y el segundo es efectivamente cómo cargar de consumos o mejorar la capacidad de consumo de los estratos medios que demanden o derramen, eso sí, sobre el sector informal, a través del impuesto a las ganancias. Son las 2 medidas que se están teniendo en cuenta, centrales, que se están tomando o se están jugando en este escenario, y en contexto en donde la inflación puede estar devorando esas ventajas. E incluso que, aunque esas ventajas logren recuperarse, lo que yo veo es que estaríamos llegando a niveles de entre 38 y 40% de niveles de pobreza como resultado final. Es decir, ¿por qué? Porque no se está creando empleo adicional, no hay una demanda agregada de empleo creciente. Sí, de empleo de buena calidad, en blanco, asalariado, digamos, no existe. Que tengan... En todo caso, lo que estamos haciendo es reducir esa brecha de pobreza que vos marcaste que había crecido, porque esos trabajos informales son de trabajadores pobres, que ganarán 20% más, pero no lo saca de la pobreza. Necesitan 40% más para salir de la pobreza. Claro. ¿Bien? Entonces, en esta dinámica, déjame cerrar con esto, por lo menos mi parte, esta dinámica en realidad yo creo que es un problema económico que tiene solución técnica. Pero el principal problema que sociológicamente diagnostico sobre la imposibilidad es la falta de una certidumbre para el día después de la pandemia, incluso aunque esta pandemia se reactive ahora, para el día después no hay horizontes de certidumbre para los agentes económicos y sociales. No habiendo esa certidumbre, no habiendo un plan claro de bajar la inflación y de motorizar la creación de empleo en la pequeña y mediana empresa, estamos agotando las pocas pilas que tenemos, las pocas reservas que tiene la sociedad, y en este caso la responsabilidad, más allá de que uno encuentre la solución técnica, lo que está faltando es la solución política. El sistema político no está dando respuesta a estas demandas. Agustín, te agradezco, muy interesante siempre escucharte. Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.
Ahora vamos a hablar del tema de los aumentos que se vienen en abril, pero vamos a Mar del Plata, porque ahí está nuestro colega en el inicio de la Semana Santa, ha ingresado mucha gente en Mar del Plata, está Adrián Mauchi. Adrián, ¿cómo andás? Maxi, buen día. Exactamente, te puedo asegurar que se esperan 180.000 turistas para este fin de semana largo, para disfrutar de Semana Santa, y una oportunidad que tiene el marplatense, el comerciante, de hacer quizás algún peso más, ¿no? Porque claro, una temporada dura, difícil, con un 40% menos de turistas que otros años. El turista que vino a Mar del Plata quizás fue más austero, ¿no? Algo que se venía repitiendo en las últimas temporadas, pero esta, claro, fue un claro mensaje, ¿no? El que dio la gente. Gastó poco en Mar del Plata, bajó un 40% por culpa de la pandemia, por supuesto, y este fin de semana esperamos 180.000 turistas, 2.500 autos por hora ingresaban a Mar del Plata o venían camino hacia la costa atlántica durante esta mañana. También Tandil está recibiendo muchísima, pero muchísima gente, así que se espera un resultado positivo, pero claro, el mensaje de cada municipio es reforzar los protocolos, los controles y por supuesto que se use el tapaboca, ¿no? Lo que ya sabemos que aprendimos durante todo este año de pandemia, Maxi. Sí, claro. Pero bueno, ese es el pedido sobre todo desde el gobierno, ¿no? Bueno, claro, pero bueno, hay que decirlo. Sí, por supuesto. Puerto, Mostrame un poquito Centro Comercial del gente, Puerto. Si usa el tapabocas, si hay mucha gente. Contanos, mientras tanto, dónde estás, qué tipo de controles hay, pero nos vas mostrando, digamos, a ver qué están haciendo. En el clásico Centro Comercial del Puerto, obviamente la gente que está sentada en las mesas se quita el tapaboca porque eso dice el protocolo. Los que están haciendo una fila o están esperando para ingresar, se ve un gran uso de tapaboca. Te puedo asegurar que en este momento toda la gente que estoy viendo que no está sentada en una mesa tiene puesto su tapaboca, o sea, se está cumpliendo. Esto es más gente de la habitual, ¿no? Bueno, de la aquí que cuando hay ingresás al local. Los que están almorzando es más gente de la habitual en esa zona en este momento. Sí, pero bueno, también hay que reconocer que, bueno, Mar del Plata, el sector gastronómico trabajó mucho. Te voy a mostrar aquí. Esto era estacionamiento, Antes, ¿no? Se anexó un poco más de calle para tener más aire libre. Entonces la gente elige estar al aire libre. Lo mismo ocurrió en diferentes puntos de Mar del Plata, en la zona céntrica, en la zona de Güemes, Olavarría, Alem, donde se colocaron decks gastronómicos que me parece que llegaron para quedarse. Eso es de parte del programa Comemos Afuera, ¿no? Para justamente aprovechar el aire libre y tener más ventilación, ¿no? Para evitar un posible contagio, Maxi. Bien, Adrián, gracias. En cualquier momento volvemos ahí a Mar del Plata, cuando vaya llegando más gente. Bueno, aumentos en abril, Claudio. Sí, principales aumentos, algunos. Mostrame esta imagen de Mar del Plata. Si es así, no hay que preocuparse, digamos, el distanciamiento social es grande. ¿Esto es vivo? Esto es vivo. No sé si... está llegando la gente. Sí, bueno, hacer frío. Está lindo, por lo menos para que puedan estar pero afuera. Si es así, está el distanciamiento, mira, ahí enfrente, eso que es el Provincial. Sí. Ahí enfrente del Provincial, mira, está linda Mar del Plata. Pero bueno, hay que ver, viste, sí, por ahora es poca gente. ¿Qué más a la noche cuando van a un restaurante, a un bar, digamos, cuando el riesgo en los lugares cerrados? Bueno, a ver, dale. Aumentos para este mes, algunos son segunda parte, forman parte de la dinámica justamente inflacionaria y otros tienen que ver con incrementos de ahora puntuales. El primero, el que se viene todavía sin fecha, aumento de la nafta entre 5 y 6%. Recordemos que el gobierno había anunciado que entre marzo y mayo la nafta aumentará 18%, con lo cual, con lo que aumente en abril, nos vamos a ir, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, a 85 pesos el litro de súper. También van a aumentar acá en la ciudad de Buenos Aires el subte, esto ya está programado, 17,6%, el pasaje 30 pesos, el taxi aumentará el 24 de abril un 20%, 85,70 la bajada de bandera y digamos 8 pesos con 75 cada 200 metros. Las expensas un 7%, eso tiene que ver con un aumento del 32% en el salario de los encargados de edificios. También recordemos, se terminó el congelamiento, o la gratuidad, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con las comisiones de los cajeros automáticos. Está en la próxima placa. En promedio, cada operación en cajero automático
cuesta 70 pesos. Después tenés bancos, los bancos públicos en general son un poco más baratos. La tarifa de luz se define en los próximos días, Maxi, muy probablemente después de la Semana Santa, si será de entre 7 a 9% en algún momento de abril. Esa es la idea que tiene Guzmán, que en algún momento de abril se anuncie finalmente el incremento de la tarifa de luz, no así de la de gas, que pasaría para mayo. También vence precios cuidados de alimentos la semana que viene, el 7 de abril, vence precios cuidados. Como contamos ayer, vence en el programa de congelamiento de alquileres, claro. A partir del día de ayer venció, o sea que hay renegociación de alquileres con los aumentos que venían ocurriendo en los alquileres. Vamos a Brasil, ahí está Eduardo Sinkowski. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. ¿Cómo está la situación en Brasil en este momento? Mira, la situación está difícil porque marzo fue el peor mes de toda la pandemia. Pensá que el total de fallecidos llegó a 66.000 y en el peor mes de la primera ola del año pasado, en julio del 2020, fueron 32.000, o sea, menos de la mitad. En ese punto la situación es muy grave y el pronóstico para abril no es mejor. O sea, que en un mes fallecieron ¿cuántas personas por COVID en Brasil? En Brasil fueron casi 30.000, un poco menos de 30.000 que fallecieron. No, pero me dijiste en marzo. No, en marzo 66.000, perdón. En marzo de 2021 66.000 muertos hubo. Ah, claro, por eso. En un mes fallecieron 66.000 personas por COVID. En solo un mes, en marzo, en Brasil. 66.000 muertos por COVID en Brasil en marzo de 2021. Y en julio del año pasado fueron 32. Eso habla un poco de la dimensión de la crisis que estamos pasando, de los números actuales. ¿Sí? Y es el mismo número, Maxi, si lo pensás las internaciones. En el estado de San Pablo, en este momento hay 12.500 internados por COVID. El año pasado, en el ápice de la crisis, había 6.500, casi la mitad. El número es prácticamente igual. Estamos con una segunda ola que tiene el doble de ferocidad. Es decir, es una segunda ola que está pegando sin duda muchísimo más fuerte. Las últimas 24 horas, 3.950 fallecidos en un solo día en Brasil. Y esto ha generado toda una crisis política, ¿no? Porque fíjense cómo esto de la pandemia, más allá de las reacciones de cada gobierno, ¿no? Bolsonaro es muy criticado por todos los sectores, por todos lados, digamos, ¿no? Pero más allá de las reacciones, ¿cómo es una montaña rusa esto? Porque a fin de año pasado Bolsonaro creía que se terminaba la pandemia en Brasil. Brasil estaba recuperando económicamente con índices muy importantes, incluso en parte del verano, y de golpe en 1 o 2 meses cambió totalmente el escenario y están nuevamente en esta montaña rusa en la cual Brasil está con muchos estados que están cerrando, el principal, el poderío industrial de San Pablo, y por otro lado la crisis política que se está viviendo. ¿Cómo está la situación en este momento desde ese punto de vista? Mira, económicamente todos los indicadores son malos. Hoy salió el indicador de la actividad industrial de marzo. Cayó el 0.7% y frenó lo que vos decías, una reactivación de 8 meses que traía. Ayer salió el índice de confianza del empresariado, cayó 5 puntos. Si pensamos datos de las perspectivas, lo que le preguntamos a la gente, si cree que su situación va a estar peor o mejor, el 65% de la gente, Maxi, piensa que va a estar peor. Es mayor aún que en 2015, en plena crisis de Dilma. Entonces, en esa inflación, hoy va a salir el dato, se calcula que está en 0.95 mensual, que para Brasil es muchísimo, Maxi. Pensá que la meta de inflación de este año para Brasil es 4.6, y se calcula que en marzo fue 0.96. Entonces, todos los indicadores económicos son malos, y ahí vuelve a la crisis a lo de Bolsonaro. Si Bolsonaro resolvió el problema de la vacuna, la negación contra la vacuna, Bolsonaro, por así decir, la perdió y ya la resolvió. Y ahora el país se encuentra en toda una vorágine, cómo conseguir más vacunas, cómo aumentar el ritmo de vacunación. La cuestión del lockdown, Maxi, Bolsonaro no la resolvió en su cabeza. Y él está convencido que un lockdown baja su popularidad, disminuye la actividad económica y eso pone en riesgo la gobernabilidad de su propio gobierno y sus chances de ser reelecto en octubre del año próximo. Y ahí se junta la economía con la crisis del COVID. Claro, pero lo que estamos viendo por eso, más allá de Bolsonaro, es que a fin del año pasado estaban saliendo de la pandemia, Brasil con todos los indicadores para arriba, están ahora todos ajustando para abajo los datos de crecimiento,
porque en el último mes, los últimos 30, 40 días, la situación cambia drásticamente. En parte porque es cierto, porque hay gobernadores muy importantes que están aplicando cuarentena, pero también es cierto que muchas cuarentenas no se están cumpliendo y la propia ola y el desastre sanitario te están impactando en la economía, porque la gente obviamente se enferma, no va a trabajar, hay todo se cierran los shoppings, los comercios. Exacto. Pero mira, Maxi, San Pablo está en un pleno feriadón, en un feriado extendido de 10 días, desde el 26 de marzo hasta el lunes 4 de abril en feriado. Se extiende el feriado de Semana Santa para tratar de bajar la movilidad. ¿Sabes cuánto fue la movilidad ayer? 44% se quedó en su casa, 56% salió. No es un lockdown, es un lockdowncinio, digamos. No hay un lockdown fuerte y eso impacta fuertemente, digamos, en los números que no bajan. Tenemos la P1 famosa y tal, digamos, es como un círculo vicioso que no se bajan cierra. Los contagios, ¿no? Los contagios siguen en un nivel muy elevado. 85.000, 90.000 en cifras altísimas. Y es proporcional a la cantidad de gente que se muere. Se calcula que Brasil hoy va a romper la barrera de los 4.000, y si no la rompe hoy, la semana que viene estamos hablando de 4, y se habla de más, de 4 a 5.000 muertos la semana que viene, por día, lo cual es una locura. Es una locura. Y se habla de un abril muy difícil. Estamos hablando de 66.000 muertos. En marzo se habla de un abril tan feroz cuanto, ¿sí? Y el problema, y ahí entra una cuestión económica, el 6 de abril se vuelve a pagar el auxilio emergencial. Como vos bien decías, la actividad económica se empezó a recuperar, el gobierno sacó el auxilio emergencial en diciembre, y en estos 3 meses no hubo auxilio, vuelve. Pero fíjate que hablamos de una duplicación de la crisis sanitaria, y al auxilio emergencial vuelve un cuarto, un quinto, ¿sí? El año pasado Brasil, para darte una idea de cifras, invirtió 230.000 billones de reales, son casi 50 billones de dólares. Este año el techo de inversión que va a hacer el gobierno es 44 billones de reales, es un quinto de la inversión del año pasado. Entonces la situación es muy difícil desde ese punto también. Bien, Eduardo, gracias. Como siempre, un gusto. Bueno, esperemos que mejore la situación también en Brasil. Es muy importante también para la Argentina, desde el punto de vista, de todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, para toda la región, no solamente para Brasil, para Uruguay, para Paraguay. Ni que decir que Brasil en algún momento frene esta espiral. Pero además es muy importante para la Argentina que Brasil se recupere definitivamente, ¿no? Económicamente. Claro, sí, que es lo que te doy un buen dato. Con mucha esperanza de que Brasil iba a crecer fuerte, que venía ya, obviamente no tiene los problemas económicos que tiene la Argentina, tiene otra inflación, otras reservas, otro potencial industrial de crecimiento y demás, pero esto está realmente impactando muy, pero muy fuerte. Eduardo, pero mira, ayer se revisó la tasa de crecimiento. Yo hablé hace 15 días contigo, era 3.5, está 3.1, 3.18. Sí. Estuve viendo las proyecciones. Gracias, Eduardo, muy amable. Hasta luego. Eduardo Sinkowski desde San Pablo. Bueno, cuando volvamos vamos a hablar de lo que nos queda pendiente, el tema del dólar, los dólares alternativos, qué pasa con la venta de autos, que obviamente está creciendo, porque el año pasado en abril se cerró todo, hubo 0 producción de autos, pero bueno, si conviene en este momento comprar un auto o no, ¿para quién? Y también tenemos más información con el tema de la reunión del sábado. Atención, Alberto Fernández, Larreta, Kicillof, para definir nuevas medidas. González Prieto nos va a contar también que arde el tema de la interna de Juntos por el Cambio, por a ver si hay paso o no hay paso, qué va a suceder con eso. Y también Patricia Bullrich, que está jugando fuerte con una carta a Alberto Fernández. Gracias a la gente de Varonil, miren que Luchetti del día de hoy, exactamente, el estilo que mejor te queda, lo tienen en Varonil. Sastrería a medida, con una trayectoria que demuestra lo bien que trabajan ahora también en la nueva línea Sport. Sentite cómodo con Varonil. Vamos volando a la tanda y ya volvemos, no te vayas. Atención que hay información de último momento. En la reunión del sábado, Alberto Fernández discuten las medidas a tomar. ¿Qué pasa con la reunión del sábado a las 10 de la mañana? Sábado a las 10 de la mañana, nosotros habíamos hablando que podía haber una reunión hoy, te habíamos anticipado que va a ser el sábado a las 10 de la mañana, será solamente del presidente de la Nación con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Estaba previsto que hoy la reunión fuese entre los tres, entre el presidente Larreta y Kicillof. El sábado será solamente el presidente y el jefe de gobierno porteño. No hubo una explicación hasta ahora sobre si se bajó Kicillof o si solamente
Para el sábado acordaron reunirse el presidente y el jefe de gobierno porteño, pero la agenda va a ser exclusivamente medidas a tomar en la ciudad de Buenos Aires para intentar bajar, por supuesto. Pero ¿por qué no? Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires lo mismo que el área metropolitana, digamos. Estamos contando que en la ciudad viene creciendo el 50%, en el conurbano el 70%. Sí, Maxi, porque tienen que coordinar, es sin una duda sola el área metropolitana. ¿Qué me está diciendo? Que a nivel técnico se está coordinando entre las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, no solamente hoy, sino ya venían en los últimos días intensificando los contactos precisamente para ver qué se hacía. Pero que la reunión, la foto, por ahora no va a ser esa que estamos viendo, la foto entre los tres, que la primera foto va a ser el presidente con Larreta y después en una reunión posterior estarán los tres. Así que así va a ser la reunión del sábado a las 10 de la mañana, también en Olivos, donde fue esa reunión para definir medidas para, en principio, la Ciudad de Buenos Aires, pero seguramente, Maxi, que tienen que afectar al área metropolitana. Recordemos, el llamado se produjo anoche, ¿no? Vito Bello lo llama a Santilli para pedirle que Larreta se acerque a la reunión hoy. En la Casa Rosada querían la reunión para hoy con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta que no quiere dejar de dialogar, pero por otro lado se encuentra tironeado por los halcones, si querés, de Juntos por el Cambio, que chillan cada vez que tiene una foto con Alberto Fernández. Propuso que la reunión sea mañana en la Quinta de Olivos y pide el gobierno de la ciudad que solo se hable de la pandemia, del COVID y de las medidas necesarias para afrontar esta crisis, pero están muy cautos por los tironeos. Va a ser el sábado al final de la reunión. Sí, el sábado a las 10, como decía Damián. No, pero mañana es viernes. Todavía nos queda. Me parece todavía nos queda un día. Hoy mañana es como enganchalo con el cruce de... salió muy dura Bullrich, le envió una carta a Alberto Fernández y respondió Alberto Fernández a la oposición. Sí, Alberto acaba de dar una nota a Radio 10 y entonces dice Alberto Fernández, lo tengo acá textual, me comenta Leo, dice: a ustedes que tanto los ama el mundo, ayúdenme a conseguir vacunas, ¿no? Como ironizando respecto a la carta de Patricia Bullrich, que fue muy dura con Alberto Fernández, pero también a declaraciones de hace algunos días de Mauricio Macri, donde había dicho que si él estuviese en el gobierno tendría 20 millones de dosis como tienen en Chile. A eso le contesta Alberto, bueno, si el mundo los ama, ayúdenme a conseguir vacunas, con cierto nivel de ironía. Bueno, siguen con el chisporroteo en la previa electoral. Rápido, ¿es momento para comprar o no un auto? Mira, lo que pasa en el mercado automotor es muy interesante, porque en marzo se conocieron los datos justamente de venta de 0 kilómetros. Se duplicó, más que se duplicó respecto a marzo del año pasado. Claro, se vendieron 36.600 unidades y vos decís, bueno, se duplicó, que vuela el mercado. Y no, lo que pasa es que en marzo del año pasado habían tenido prácticamente una quincena con concesionarias cerradas, entonces por eso ahora se duplicó. Ahora es una cifra que está 20% arriba, la de este mes, que acaba de terminar, 20% más arriba de febrero de este mismo año. Si vos comparás este primer trimestre que acaba de terminar contra el primer trimestre del año pasado, estás 29% arriba, el trimestre, 29% arriba, pero para saber cómo justamente estás en marzo, mercado automotor, respecto de los últimos años, te das cuenta que marzo contra marzo de 2019 estás todavía 10% abajo. O sea, esta duplicación de ventas todavía no te permite llegar a marzo del 2019. Y respecto de marzo de 2018 está 56% abajo. Marzo de 2018 fue el mejor marzo de la historia, se habían vendido 84.000 autos, ahora estás en 36.000 autos. Entonces, digo, para tomar dimensión de dónde estás. Ahora, ¿qué pasa con los precios? ¿Por qué la gente se decidió en todo caso en marzo a comprar autos 0 kilómetros? Fíjate, comparando con octubre de 2020, cuando el dólar llega a 195 pesos, el paralelo, y la gente ya empezaba a vender los dólares para aprovechar justamente los pesos cuando los cambiaba y comprarse 0 kilómetros, en aquel momento un auto chico, el auto más vendido, el Fiat Cronos, por ejemplo, estaba en 940.000 pesos, que equivalía a 4.950 dólares. Fíjate hoy cuánto vale ese mismo auto. 1.265.000 pesos, 34,5% de aumento tuvo en estos meses desde octubre hasta marzo. Y ahora necesitas 9.000 dólares. Claro, y te cuesta... Bueno, obviamente subió el precio en pesos de los autos, lo que dijimos, la inflación en el periodo fue
20%, no sé cuánto subieron los autos, y bueno, lo que vos decís, 34 más que la inflación, y el dólar bajó 30%. Claro, entonces en dólares aumentó 82,5%. Fíjate, un auto mediano en pesos sube 36%, en dólares 84%, y una camioneta, la más vendida, 20% en pesos, 63% en dólares. Entonces, ¿cómo se corresponde si en realidad ahora, digamos, no te rinden tanto el dólar blue? ¿Por qué ahora se compran más autos? Bueno, lo que dice... Eso se llama la brecha cambiaria. Se impulsó la venta de autos porque alguien tenía dólares, vendía los dólares a 150, 180, al valor que tenía en el paralelo o en los alternativos, y compraba el valor de los autos que estaban al dólar oficial. Hay dos fenómenos. Uno... está la cuestión de que las todavía fábricas... siguen siendo baratos en dólares. Claro, es decir, 9.000 dólares un auto sigue siendo barato en dólares, no para tu ingreso en pesos. Sí. También está el fenómeno que las fábricas están entregando más a las concesionarias, o sea, hay más autos disponibles, y además porque la gente, como ve que ya la estabilidad cambiaria, digamos, tiene 2 meses, dice, antes de que el paralelo siga bajando... Piensa. No, que se mantenga y que la inflación me vaya comiendo el valor de los dólares. Que cada vez los dólares rindan menos, entonces se apura a comprar justamente autos 0 kilómetros, y eso es lo que está pasando en el mercado. Vamos volando a la tanda, ya está llegando Mauro, ya volvemos.